Bienvenido a su nuevo cuatrimestre. Están cursando el cuatrimestre de sexto, ¿verdad? Bien, pues bien, muchachos, hoy vamos a estar hablando, conmigo tienen dos clases, el que es Derecho Penal Oral y el de Derecho Familiar. Si no estoy mal, creo que sí, ¿verdad? Sí, y Derecho Familiar. Hola, Yadira, ¿cómo estamos? Buenos días. Bienvenida, Aide. Yadira. Hola, profesor. Buenos días. Buenos días. El día de hoy les doy la bienvenida a sus nuevas clases, a su nuevo cuatrimestre. Es un avance más lo que ustedes están haciendo, ya que están en sexto. La verdad les falta ya muy poco. Vamos a estar trabajando las clases de procesal oral y la de derecho familiar. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con la clase de hoy, que es sujetos en el proceso oral y acusatorio. Vamos a estar viendo todos los sujetos en esta clase para saber cómo vamos a empezar un proceso oral acusatorio. ¿Ok? ¿Ya llevaron derecho penal, muchachos? Ya, Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2. Bueno, si ya vimos derecho penal 1, derecho penal 2, el proceso oral es mucho más sencillo, pero es ahí donde realmente nos vamos a ver frente a frente y cara a cara con los imputados, con el policía, con el Ministerio Público y con el juez. ¿Ok? Realmente es ahí donde vamos a ver. Bien, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia de querella y denuncia? ¿Qué es la diferencia una del otro? ¿Quién pone una querella? ¿Quién pone una denuncia? Sin miedo, muchachos, no pasa nada, nada más necesito saber que si estemos en el mismo sintonía, necesito saber cuál es la diferencia entre querella y denuncia. Me lo pueden escribir por chat, no se preocupen, no hay ningún problema, ¿eh? Bien, chicos, pues vamos a explicarles cuál es la diferencia uno del otro. Se supone ya lo deben de saber, ya que en derecho penal eso es lo que se ve. Bien, la denuncia es el relato que hace cualquier persona ante la policía o el Ministerio Público. ¿Ok? Cualquier persona puede levantar una denuncia, puede ser anónima, puede ser por correo electrónico o presentándote directamente al Ministerio Público para poder tú realizar tu denuncia. La denuncia la puede realizar el vecino, el tío, el hermano, el cuñado, cualquier persona, obvio, siempre y cuando sea mayor de edad. ¿Ok? Una denuncia la puede realizar cualquier persona. Tú puedes ver puedes ir caminando en la calle y ver que están asaltando a una persona y tú en ese momento agarras tu teléfono y puedes tú hacer una denuncia sin conocer a la persona. Simplemente lo que estás haciendo es denunciar el delito, el momento. ¿Ok? Cualquier persona podemos hacer una denuncia, les vuelvo a repetir, la podemos hacer vía electrónica, vía telefónica o ir directamente y presentarnos al Ministerio Público y hacer nuestra denuncia como tal. La querella es el relato que hace la víctima u ofendido ante el Ministerio Público sobre posibles hechos delictivos. Exactamente, muy bien, Silvia, exactamente. La denuncia no necesita formalidades y la querella, pues sí, realmente sí, la querella sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la querella es el relato que van a hacer ustedes. El ofendido requiere de un abogado, exactamente. Bueno, una querella no siempre requiere de un abogado, muchachos, ¿eh? Tú puedes ir directamente y poner ante el Ministerio Público querella. Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, les estaba comentando, entonces, la querella
a fuerzas tiene que hacerlo la víctima u ofendido. ¿Por qué la víctima u ofendido, muchachos? Porque la víctima es a la persona a quien recae el problema, quien causó, a quien le causaron el daño. Pero ¿qué pasa? Que si en este delito fue asesinato o feminicidio, no lo va a poder hacer la víctima, obvio lo hace el ofendido. ¿Quiénes son el ofendido, muchachos? ¿Alguien me puede decir quiénes son el ofendido? Vendría siendo la víctima indirecta, ¿no? Por ejemplo, en un homicidio, los papás. Exactamente, en un homicidio puede ser el papá, el esposo, los hijos, los hermanos, quien se sienta ofendido del delito. Ellos son los que van a pasar a hacer la querella. ¿Por qué? Porque la querella se sigue, ¿ok? Pero no de ahí surge los delitos que se persiguen por oficio, porque al no ver algún ofendido, se tiene que ir por oficio porque al final es un delito, es un homicidio. Siempre y cuando los delitos sean graves, no todos se persiguen por oficio, muchachos, ¿eh? Debemos de entender eso. Cuando es asesinato, sí, se persigue de oficio. Exactamente, muy bien, Moisés, es cuando se dice que se persiguen de oficio, pero no todos los delitos se persiguen por oficio. Eso lo debemos de saber. Tú puedes ir a poner una querella porque a lo mejor asaltaron a tu hijo, pero realmente nada más quedó en un susto y le robaron, ¿qué te gusta? Unas monedas, ¿no? No sé, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Y obvio no se va a perseguir un delito como tal por 10, 15 pesos que le hayan robado o la cartera con documentos como tal. Ciertamente vas a levantar tu denuncia para tú poder tener tus credenciales, para que no hagan mal uso de tus credenciales. Fue un asalto, muchachos, ¿eh? Fue un robo, pero no les robaron absolutamente más que credenciales. ¿Ok? Realmente no se va a perseguir de oficio. ¿Por qué? Porque nada más fueron credenciales. O le robaron 20 pesos, 30 pesos, pues obvio no van a seguir todo un proceso por 20 pesos. Por credenciales, las credenciales las puedes volver a recuperar. Lo único que vas a hacer es denunciar para que no hagan mal uso de tus identificaciones. Eso sí, si el día de mañana cometen un asalto, ya sabes, nunca falta quien aviente la credencial del lector para que desvíen totalmente la atención del problema y le echen la culpa a fulanito. De eso sí puedes levantar tu denuncia, tu querella, para poder tú deslindar esa responsabilidad, pero nunca se va a perseguir de oficio porque te hayan robado tu credencial de lector, tu licencia, tu credencial de la escuela, por esos pequeños detalles nunca va a ser. Si te robaron 20, 30 pesos, pues nunca va a proceder. ¿Ok? Sí vas a denunciar para que no tengas ese problema, pero nunca se va a perseguir de oficio como es un asalto con violencia, delincuencia organizada, asesinatos, feminicidios, ¿ok? Secuestros, todo eso sí se persigue de oficio, pero en delitos menores, pues obvio no. Esa es la diferencia de una denuncia a una querella, ¿ok? La denuncia la podemos hacer cualquier persona pueden tú denunciar de cualquier manera, vía telefónica, vía electrónica, presentarte. Y la querella es un relato de todos los hechos de la víctima o el ofendido, dependiendo cuál haya sido el delito. ¿Ok, muchachos? Entonces ya sabemos cuál es la diferencia uno del otro. ¿Ok? Bien, muchachos, de ahí vamos a seguir. Estamos hablando de los sujetos de un proceso. ¿Ok? Ya llevaron penal 1, penal 2. Hoy vamos a hablar de todo el proceso en general en juicios orales. Aquí es donde nos vemos directamente ante un juzgado, ante un ministerio público, ante un juez. Con ellos vamos a hablar, por eso es oral. Vamos a relatar, vamos a defender, vamos a llegar a un acuerdo para que, dependiendo el delito, se reduzca la sentencia o se pueda liberar al imputado. ¿Por qué? ¿Por qué le decimos imputado, muchachos? ¿Alguien sabe por qué, bueno, le decimos imputado? ¿Por qué cuando la carpeta de investigación ya la acepta el Ministerio Público, la audiencia les dan, o sea, que le dan el término de imputado porque ya hay una averiguación previa, no está detenido preventivamente
sino que ya el Ministerio Público encontró las suficientes bases jurídicas o pruebas para que lo pueda pues darle ese término de imputado. Ok, muy bien. Todo eso tiene que ver con el imputado, pero ¿por qué le llamamos nosotros imputado y no le llamamos asaltante? ¿Por qué no le llamamos violador? ¿Por qué no le llamamos secuestrador? ¿Por qué no le llamamos directamente la palabra como tal? ¿Por qué a fuerza le tenemos que llamar imputado? Porque a uno se le comprueba, ¿no, profesor? Se le tiene que comprobar, es el posible autor del hecho, pero no se le ha comprobado, por eso es imputado. Exactamente, es imputado, pero ¿por qué? O sea, hay una base fundamental, ¿por qué no le podemos llamar como tal violador, asaltante? No tiene una sentencia todavía, o así una sentencia como tal. No se le ha comprobado un delito. Todo eso es lo que lleva el proceso del imputado. Todo eso está muy bien, pero no le podemos llamar imputado, perdón, no le podemos llamar asaltante, no le podemos llamar asesino, no le podemos llamar violador, porque le estaríamos violentando sus derechos humanos, sus garantías individuales. Acuérdense, muchachos, que toda persona violador, asaltante, narcotraficante tienen derechos humanos. Entonces, por lo tanto... Y hasta más que a veces las víctimas, profesor, déjeme decirle que yo en situación personal tienen más derechos ellos que las propias víctimas. Yo lo he visto en un caso personal que tuve, no les puedes decir nada, no los puedes molestar, incluso no puedes ni ir a... exiges que los lleven y no los puedes exigir porque como todavía no están... tiene que ser todo un proceso, pero por eso, como usted dice, por los derechos humanos que tienen las otras personas, no puedes decirles de esa manera porque los estás agraviando. Exactamente. No podemos violentarles sus derechos humanos aún sabiendo que ellos dañaron a la persona. Ellos cometieron el delito. No le podemos llamar violador, asaltante, secuestrador, porque le estaríamos violentando sus derechos y en el juicio, fíjense, ahorita nada más vamos a ver todos los sujetos del derecho, del proceso oral. De ahí nos vamos a seguir con toda la audiencia completa. ¿Ok? Vamos a ir viendo paso a paso la audiencia desde que entra a la audiencia hasta que le dan sentencia. Vamos a estar viendo eso. Ahorita nada más estamos viendo los sujetos que van a estar dentro de un juicio. ¿Ok? Bien, no le llamamos delincuente, asaltante, violador, porque le estaríamos violentando sus derechos y automáticamente en la primera audiencia de control de detención estaría saliendo. ¿Por qué? Porque se le estás violentando sus derechos humanos y sus garantías individuales que tenemos todo estipulados en la Constitución, que de las garantías individuales van desde el artículo 1 hasta el artículo 29 de nuestra Constitución. Ellos hablan de nuestras garantías individuales. De ahí en adelante, del 29 en adelante, hablan de nuestros derechos humanos. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no le podemos llamar ni asaltante, ni violador, ni nada. El nombre correcto es imputado. Simplemente por eso, por sus derechos humanos que tiene y sus garantías individuales. ¿Ok? Bien, ya se le llamamos imputado, no le llamamos asaltante, no nada. De ahí pasa a ser un acusado. ¿Cuándo pasa a ser un acusado, muchachos? Cuando está en el proceso contra quien relaciona un delito. O sea, dentro del delito se formula una acusación en su contra, cuando el Ministerio Público ya está acusando directamente a la persona, le seguimos, ya no va a ser un imputado, ahora es un acusado. ¿Ok? No, todavía, muchachos, para que sepamos, no le podemos decir ni violador ni asaltante, nada. Pasó de imputado, ahora es un acusado. ¿Por qué? Porque ya se le vinculó, ya saben ellos que él fue. Ya habló el Ministerio Público y supo que sí está relacionado con el delito, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ya es un acusado. Cuando entonces ya se le dicta sentencia, entonces ya va a ser sentenciado, ¿ok? Esas son las 3 etapas que va a llevar imputado, acusado y sentenciado dentro de todo el proceso. Desde que entra hasta que le dictan sentencia. Va a ser imputado, acusado,
sentenciado. ¿Ok, muchachos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profesor. Bien. Lo que les estaba comentando, ¿me pueden decir cuál es la diferencia de víctima u ofendido? La víctima es directamente quien sufre el delito y el ofendido es un tercero, pues que sale perjudicado a consecuencia de un delito. Exactamente. La víctima es a quien recae el problema, quien es el que tiene toda la afectación directamente por el delito. Ese va a ser la víctima, ¿ok? La víctima, desde que le cometen el delito hasta que termina su proceso, él siempre va a ser la víctima, ¿ok? Ofendido puede ser una persona física o una persona moral. De eso lo tenemos que saber, porque acuérdense que los delitos no siempre son directamente a una persona. Los delitos también pueden ser a un patrimonio, ¿ok? Puede ser evasión fiscal, puede ser robo a casa habitación, ¿ok? Ellos son el ofendido. La persona física o moral es el ofendido. ¿Cómo es el moral? Pues obvio a través de un representante legal de la empresa. Si es en una casa, pues bueno, el representante legal sería el ofendido. ¿Quién sería? Pues nosotros. ¿Por qué? Porque allanaron nuestra casa. ¿Ok? Robaron nuestra casa. Nosotros somos los ofendidos. ¿Ok? No somos víctimas, seríamos ofendidos. ¿Por qué? Porque a mí no me han hecho absolutamente nada. Robaron mi casa, pero no me dañaron físicamente a mí. ¿Ok? Sí vamos entendiendo, muchachos, para que no nos metamos en problema de que es que robaron mi casa y yo soy la víctima. No, tú eres el ofendido, porque en ningún momento te dañaron a ti como persona. Dañaron tu patrimonio, que es una persona moral. ¿Ok? En ese momento puede ser, te digo, una empresa o puede ser tu domicilio, puede ser tu coche, puede ser tu moto, puede ser, pero tú no eres la víctima, tú nada más pasas a ser ofendido. ¿Estamos bien en eso? ¿Cuál es una víctima y qué es un ofendido? ¿Ok? Bien, Sí, sí. gracias. ¿Me pueden decir qué es el Ministerio Público? ¿O de qué se va a encargar el Ministerio Público? Muchas veces pensamos de que si a mí me asaltaron, yo voy a contratar un abogado para que me defienda. Puedes contratar, pero sería un asesor jurídico. Quien se va a llevar tu proceso va a ser el Ministerio Público. ¿Ok? Quien se va a llevar el proceso de la víctima va a ser el Ministerio Público. Tú como persona tienes todo el derecho de contratar un asesor jurídico. ¿Quién le va a estar apoyando al Ministerio Público dentro del proceso? Pero él no va a tener nada que ver, absolutamente no va a defender nada ante, ante el imputado. ¿Ok? Ante el juez, él no va a defender absolutamente nada. El defensor que tú vas a adquirir, ya sea de forma privada o que vayas directamente y lo solicites, lo que nosotros llamamos un abogado, un abogado de oficio, ¿ok? A eso es lo que nosotros vamos a tener como un asesor jurídico. Nada más va a estar asesorando, por eso es un asesor jurídico. Pero el Ministerio Público, él es el que se va a llevar toda la secuencia de la víctima u ofendido. El Ministerio Público es el que se va a llevar todo. Aquí debemos de saber que el que se encarga de contratar un abogado, entonces sí es el imputado. Él sí va a contratar un abogado, pero nosotros no nos vamos a poder contratar un asesor jurídico. ¿Ok? Un asesor jurídico, les vuelvo a repetir, puede ser de forma privada o que el mismo Estado te lo proporcione. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es la policía, muchachos? ¿O
nuestro primer respondiente, ¿qué es? ¿Alguien me puede hablar un poquito de la policía? Chicos, ¿para qué me sirve a mí o de qué apoyo tiene la policía? ¿Me pueden decir? Sin miedo, muchachos, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Me lo pueden escribir, me lo pueden decir, no hay ningún problema. El chiste es de que estemos participando y hablando referente a esto. ¿Cuál fue la pregunta? Ajá. ¿Qué tiene que ver la policía o me pueden platicar qué función tiene la policía dentro de este proceso? Siendo que él es nuestro primer respondiente, ¿están de acuerdo? Pues efectivamente, pues la policía es el primer respondiente con respecto a la narración de los hechos, cómo sucedieron los hechos, la declaración, porque ellos levantan la primera hoja de entrevista de la víctima o del ofendido, y obviamente de ahí se inicia el expediente de cómo pasaron las cosas y el proceso que conlleva un juicio. Ok, bien, pues como sabemos, la policía se supone que está para salvaguardar nuestra integridad, para ayudarnos en todo momento, ¿ok? Desgraciadamente, pues la policía, como en todo, hay policías buenos y policías corruptos, ustedes lo saben. No tengo por qué estarles mintiendo, ni alabar, ni denigrar nuestro cuerpo de policía, porque sí encuentras muy buenos policías que saben hacer su trabajo, pero desgraciadamente hay quienes, como por ejemplo dentro de la policía, que protegen al delincuente y como obvio lo protegen, saben el procedimiento. Ellos saben que deteniendo a una persona tienen un lapso de 1 hora más o menos, dependiendo la trayectoria hacia el Ministerio Público, dependiendo dónde estén. La trayectoria. Son 3 horas más. Son 3 horas lo máximo. ¿Mandé? Son 3 horas lo máximo que tiene que tener la policía para presentarte al Ministerio Público. Bueno, estamos hablando de 3 horas máximo, ¿ok? Bueno, tienen 3 horas para trasladarse al Ministerio Público y ponerlo a disposición, pero desgraciadamente hay muchos policías que se encargan, obvio, como los protegen, pues de tardar más, de no hacer bien su labor. Es cuando en la audiencia, en la primera audiencia de control de detención, pueden salir los delincuentes. ¿Por qué? Porque no fueron claramente con su trabajo, la policía no hizo claramente su trabajo. ¿Ok? Entonces, en ese lapso, dependiendo a los derechos humanos que tiene cada persona, si fueron violentados, automáticamente en la primera audiencia de control de detención, pues sale. Digo, yo he sacado a muchos en el control de detención por la mala aplicación de los primeros respondientes, como por ejemplo, les voy a estar pasando un video, les voy a pasar un video en el cual someten a esta persona de manera incorrecta, se lo llevan, tardan como 3 o 4 horas más o menos para el traslado y estamos hablando que desde donde lo detuvieron al Ministerio Público están a 20 minutos, no más. ¿Ok? Está a 20 minutos, pero suponiendo que tengan 3 horas para poderlo poner a disposición, estás hablando que es una distancia de 20 minutos, llegó casi 4 horas después. ¿Ok? Después de haberlos golpeado, sacado de forma ilegal, lo pusieron a disposición. Es ahí donde ellos salen en la primera audiencia de control de detención, es donde salen todos los delincuentes. Por eso les digo que la policía, tanto hay buenos como malos, como en todo nuestro sistema jurídico. ¿Por qué? Porque nuestro sistema jurídico está tan podrido tanto en la policía como hasta los ministros, ¿eh? O sea, les estoy hablando desde primer respondiente hasta ministros, magistrados, todo está muy podrido. Como por ejemplo, estamos hablando de la ministra que no pudo hacer una tesis, la tuvo que robar. ¿Ok? Desde ahí están mal. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la policía está para ayudarnos, para brindarnos esa seguridad.
¿ok? Y si se comete un delito, pues obvio, ponerlo de la manera, a disposición de la manera correcta, ¿ok? Leyéndole todos sus derechos, subiéndolos sin golpear, llevándolos, haciéndole su denuncia totalmente bien estipulada, llenando todos sus papeleos. ¿Para qué? Para cuando llegue la primera audiencia de detención, de control de detención, al menos por ese lado no salgan, porque ese es el problema, porque el imputado tiene ese derecho a que antes de ser juzgado pase por la audiencia de control de detención, ¿ok? Al tener ese derecho, si no lo hicieron de manera correcta, en esa audiencia, muchachos, no se ve absolutamente nada más que si fue correcta la detención, ¿ok? Si violaste, si mataste, si cualquier cosa que hayas hecho, lo único que va a hacer es si realmente la detención fue de manera correcta, si se siguieron los protocolos correspondientes, ¿ok? Si se siguió los protocolos correspondientes, ok, entonces ya se sigue con el proceso, pero el imputado, todos los imputados tienen ese derecho de pasar primero a una audiencia de control de detención, ¿ok? Y en ese lapso, si se hizo bien la disposición, se sigue el proceso, si no, en ese momento se libera. Y el juez tiene toda la obligación de mandar una orden de reaprehensión. En ese momento se mandan las órdenes de reaprehensión y saliendo del Ministerio Público te detienen, si es que te da tiempo, si es que les da tiempo de llegar, porque muchas veces, les vuelvo a repetir, todo está tan podrido que cuando el juez se tarde un poco para mandar la orden de reaprehensión, todavía sigue el delito. El delito no es de que no siga, el delito sigue, pero en ese momento lo tienes que liberar. Afuera lo puedes volver a detener. Ellos tienen toda la obligación. La fiscalía puede volver a detenerlos poniendo un pie afuera y vas para adentro otra vez. Pero ya se liberó ya se liberó de ese proceso en ese momento. Entonces, cuando él sale y lo vuelven a detener, es porque ya se regiró su orden de aprehensión o de reaprehensión. ¿Ok? En ese momento se detiene, se le leen sus derechos y se sigue todo el protocolo completo, pues para que no tenga ningún problema. ¿Ok? Pero se supone que eso es lo que nuestros oficiales deben de hacer. ¿Ok? Pero con respecto a lo que usted menciona, yo tengo entendido lo siguiente, no sé si esté mal. Adelante, adelante. Pero yo sé que cuando haces una mala detención, normalmente siempre caen por la cadena de custodia que está mal elaborada. Está mal elaborada. Por ciertos vicios que tienen en la policía y liberan a la persona, no la pueden detener si el quejoso aún no ha llegado al Ministerio Público para poner su demanda, y el proceso es diferente porque ya no es en flagrancia, ya es una cuestión de un delito por señalamiento de un quejoso. Ya hay una persona que dice, bueno, voy a poner mi demanda porque esta persona robó o me golpeó o lo que haya sido. Pero si esa persona lo liberan por una mala detención por X motivo y todavía no hay una demanda en el Ministerio Público, pues no lo pueden volver a detener. Esa es una. Dos, si el juez emite la orden de reaprehensión, efectivamente se vuelve a reprender a la persona, pero ya el proceso es diferente porque ya su proceso va conforme a una demanda de un hecho que pasó, ya no es en flagrancia, como hubiera sido en un inicio de una detención bien hecha. Exactamente, pero ojo, si la detención que se hizo se sigue por oficio, sale en ese momento porque fue mala la cadena de custodia y todo el problema, salió, pero acuérdense que se sigue de oficio. ¿Okay? Les vuelvo a repetir, hay delitos no graves que automáticamente si se salen y no hay ninguna, exactamente como nos dijo nuestro amigo Moisés, no hay una denuncia, no hay una querella, se sale sin ningún problema, hasta ahí estamos bien. Pero si el delito se sigue de oficio, automáticamente se manda la orden de reaprehensión. Eso es a fuerzas. ¿Por qué? Porque el delito sigue, el delito no se ha seguido un proceso del delito, nada más se hizo de la detención. Si realmente los policías hicieron
bien su trabajo. Si no lo hicieron, sale, pero el delito todavía sigue. Pero volvemos a lo mismo. Hay ocasiones en que el delito sale la persona, pero no hay fiscalía para detenerlo, o se llega a tardar la fiscalía para detener, que fue lo que pasó con este señor, el narcotraficante Caro Quintero. A él lo sacaron, porque ya su detención fue mala. ¿Ok? Por eso salió, pero el delito seguía totalmente, que llegó retrasada la fiscalía para detenerlo en ese momento, y él se fue, estamos totalmente de acuerdo, pero él sigue con el proceso, con el delito, hasta que lo volvieron a reprender, a aprender otra vez, ¿ok? Pero el delito sigue, muchachos. Sí, cuando es un delito que se persigue por oficio, cuando es un delito exactamente que no es grave, lo que nos dijo nuestro compañero Moisés, realmente sales y ya nadie te puede seguir ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque ya no hay nada quien le dé seguimiento al proceso. Pero muy bien, Moisés, exactamente eso es. ¿Algo más, muchachos? ¿Alguien más que desea agregar algo? Muy bien, Moisés, gracias. Yo tengo una duda. A un amigo le pasó una situación. A su hijo ¿la violación se sigue por oficio o tiene que haber una denuncia? ¿La violación? Uh-huh. No, es de oficio. Ese es de oficio. Ok. Bueno, esa persona, pues su hijo sufrió una violación por parte de otro hombre. El hijo pues es menor de edad, 15 años, el hombre pues ya era un familiar, pero ya de 20 y algo. Pasa la situación, pasa el hecho y posteriormente se enteran ellos, el papá va a poner su denuncia, la mamá pues prácticamente va a, como en calidad de testigo. Sin embargo, pues no se siguió por oficio el asunto porque mencionaron desde el Ministerio Público que si la mamá no quería seguir con la denuncia, pues que ya no podían hacer más nada. O sea, ya se iba a quedar así. Mira, desgraciadamente el Ministerio Público es muy flojo, por no decir otra palabra, pero realmente la violación, ya sea mucho mayor a menores, pero aún sea a menor o sea a una persona adulta, se sigue por oficio. Si el intento de violación se sigue por oficio, el acoso y el abuso sexual se sigue de oficio. El abuso sexual a menores se sigue de oficio, y te digo porque nosotros acabamos de, en la siguiente clase les voy a explicar todo el tema referente del abuso sexual que tuvo esta persona. Nosotros fuimos por parte del imputado. Nada más por tocar y besar en la frente a la niña, eso ya es abuso, Se siguió de oficio hasta que lo detuvieron a la persona. ¿Cuánto más? Una violación. ¿Ok? Pero sí debería haberse seguido de oficio. A lo mejor no le entraron con lana ni nada por el estilo, por eso, así como el Ministerio Público pues no hizo mucho por donde, pero eso se sigue de oficio, y lo pueden seguir ahorita actualmente. Pues en teoría, pues sí, de hecho, pues sí le pidieron un dinero para como que seguir el proceso, pero pues no pasó a más, o sea, no hubo una consecuencia como tal, no hubo un castigo como tal, no hubo una detención como tal, o sea, sí está muy cañón esa parte. Sí. Bien, muchachos, pues se nos acaba el tiempo. Nos vemos al ratito en Derecho Familiar. Hablamos un poquito de este tema y nos seguimos con Derecho Familiar, ¿les parece?